Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Grande, grande, sei grande, la storia del Napoli. La chemin clair, tous les mecs se déchaînent devant la télé. Saint-Etienne pour la reine, tous les enculés. Dans les gradins c'est l'enfer, de les supporters. Allez, 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 courez, courez, courez. Allez, 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 tapez dans le ballon. Tapez sur le voisin. Football, football, football. Football, football, football. Lâche-moi football club. Football, football, football. Football. Lâche-moi football club. Bienvenidos a Golstalgia. Este no es un podcast que hable de Manu Chao, no es un podcast que hable de música, es un podcast como hemos avanzado tanto en redes sociales como antes de la canción. Si habéis esperado el minuto con 47 segundos que duraba la canción, es un podcast que habla de fútbol, pero fútbol nostálgico. Yo me presento, soy una persona muy nostálgica, soy una persona que atesora grandes recuerdos, que tiene una memoria fotográfica y ante todo ello vamos a ir hablando cada semana de recuerdos que tengamos tanto de los 90, 80, 70, incluso podríamos hacer fútbol anterior. Vamos a hablar de partidos, vamos a hablar de selecciones, vamos a hablar de grandes eventos, de jugadores, de entrenadores o incluso de balones o curiosidades, anécdotas, cualquier cosa que tenga relación con el fútbol vintage, como le llaman hoy en día. Es un podcast que intentaré hacerlo semanal. Tampoco puedo prometer nada ya que los medios son los que son. Este podcast lo hago realmente por amor al arte. Y además tenemos que tener atenuante de que lo grabo desde los estudios centrales, desde el salón de mi casa. A pesar de todo esto, mi intención es divertirme a mí mismo sobre todo, y poder hacer que vayáis participando. Me interesa mucho que la gente participe, los 150 millones de oyentes que pueda tener cada semana. Me gustaría que puedan participar, para que podamos tener una relación más fluida con el programa, para que podamos tener nuevas ideas, ya que siempre hay alguien que tiene mejores ideas que tú, e incluso para que las ideas que me dais no me hagan a mí rebanarme los sesos cada semana y así pues robaros las ideas y hacer el programa a partir de vuestros pensamientos. También os adelanto de que no es un podcast que hable de fútbol actual, no vamos a hablar de fútbol actual, tan solo quizá una reseña en algún capítulo, pero no es mi intención para nada. Considero que el fútbol actual hoy en día tiene muchísimos medios, tanto en la red como en podcast, como programas de radio, como televisión, para que yo intente añadir un poquito más. Considero que la información está muy copada y por eso voy a hacer un podcast sobre fútbol vintage. Nada más que añadir, me gustaría que disfrutarais tanto como espero hacerlo yo y espero que os guste. Muchas gracias. En el primer programa de hoy nos trasladaremos con nuestra particular máquina del tiempo, que es este programa, al verano de 1994,
Un verano que veníamos del Mundial de Estados Unidos, veníamos de que la Brasil más ramplona, más asquerosa a la hora de jugar, después de haber visto, por ejemplo, a Brasil del 82, o si ya nos vamos a las cintas de VHS, a Brasil del 70, o incluso a del 86, aunque perdiera en cuartos contra Francia. Era una Brasil alegre, una Brasil que veías un partido suyo por la tele, si es que lo podías ver, y te quedabas viéndolo, porque aunque te diera igual el resultado, simplemente el espectáculo te gustaba. Ya en el Mundial de Italia 90, Brasil ya se presentó con un equipo muy rocoso, donde primaba bastante las ocasiones y el gol más que el juego que hacía, donde se presentaba un centro del campo que luego fue la tónica también en el de Estados Unidos 94, y con Careca arriba cazando lo que pudiese. Cosa que también pasó en el Mundial de Estados Unidos 94, donde Brasil solucionó sus partidos pues porque era superior al rival, pero no por juego. Entonces, para mí, al fin y al cabo, Brasil empezó su decadencia de fútbol vistoso, fútbol alegre. Le puedes preguntar a cualquier neófito de fútbol sobre el fútbol que hace Brasil, y siento repetirme, y simplemente te lo asocia con samba, con fútbol bonito, fútbol que cualquier espectador neutral va a disfrutar de él. A partir del Mundial del 90 cambiaron las tornas. Seguramente fue por el batacazo del Mundial del 82, donde tenía una selección irresistiblemente buena, pero perdió por ser demasiado alegre. En el Mundial del 86 perdieron por penaltis en cuartos contra Francia, y el Mundial del 90 nos lo presenta Lazzaroni, una Brasil bastante inédita para nosotros. Quizá no se veía ese Brasil desde el año 78 en el Mundial de Argentina. Entonces, una Brasil con un centro del campo mucho más rocoso, más empecinado en destruir que en crear, y en llevar pelotas rápido arriba, donde tenía en el Mundial de Italia un delantero como Careca, acompañado de Müller, y en el Mundial del 94 dos delanteros como eran Romario y Bebeto, donde te podían solucionar toda la papeleta de lo que era un fútbol que no era alegre. Más o menos lo que le está pasando al Barça con el tridente hoy en día. Entonces, a partir de ese Mundial, para mí empieza la clara decadencia. En el 98 jugaron bien, pero no excelentemente. En el 2002 volvieron a ganar porque eran mejores. 2006 se creían campeones antes de jugar y así les fue. Y 2010 y 2014, que para mí han sido un juego muy ruin por parte de Brasil. En el Mundial del 94 Brasil ganó en una final súper divertida, con creo que un chute a puerta en 120 minutos, un chute a puerta de 30 metros, y ganó en los penaltis. Entonces nos vamos de ese Mundial y empiezan las vacaciones de los futbolistas. ¿Qué pasa tras esas vacaciones? Romario y Bebeto no quieren volver a sus respectivos clubes, se quieren quedar en Brasil. Totalmente endiosados tras ganar el Mundial. Romario más endiosado que Bebeto. Bebeto lo hacía, justificó el nacimiento de su hijo que nació el día antes del partido de cuartos de final contra Holanda. Recordáis la celebración de Bebeto, Maciño y Romario acunando a un bebé. Pues tanto Romario como Bebeto llegó con 23 días de retraso a lo que tenía como fecha estipulada para su regreso para pretemporada del Depor, y Romario diría que llegó 25 días tarde también, más o menos. Bebeto llegó a forzar su traspaso del Deportivo. Bebeto era la torre de Hércules del Depor, era un tío que ya se le engañó en su fichaje, porque en el año 92, cuando el Endoiro lo va a fichar, le dicen que tiene una oferta del Borussia Dortmund, y el Borussia Dortmund era un equipo que diría llegó a la UEFA del 93 a la final y perdió contra la Juventus, pero Endoiro le convenció a Bebeto por el idioma y sobre todo por el clima, porque como La Coruña tenía playa, podía estar más o menos pues como en Sao Paulo. A Mauro Silva le convenció de igual manera, por lo tanto eran las artes creativas de un maestro de la negociación como Lendoiro.
Y al Endoiro se le inflaron los cojones y dijo que si alguien pone a los 900 millones de pesetas, unos 5,4 millones de euros, encima de la mesa, que Bebeto quería que se largase ya. Finalmente todo se solucionó, ya que influyó bastante la mujer del futbolista, donde quería quedarse en La Coruña, y finalmente se le impuso al jugador brasileño una multa de 43 millones de pesetas de la época, que hoy en día serían 258.000 euros. Finalmente Bebeto acabó pagando religiosamente, y Santas Pascuas, aquí no ha pasado nada. Romario se quedó tan solo hasta enero y forzó su traspaso al Flamengo, y Bebeto se quedó 2 temporadas más en el Depor. Y con este equipo es el que nos vamos a quedar para el programa de hoy, el Deportivo de la 94-95. La gente habla del Super Depor y se acuerda sobre todo del penalti de Jukic, de la Copa del Rey, y sobre todo en la Copa del Rey es lo que nos vamos a centrar hoy, ya que creo que tiene un mérito impresionante un equipo que en la 90-91 subió después de no sé cuántos años en segunda, subió a primera. La temporada 91-92 jugó la promoción de descenso contra el Betis y ganó la promoción y finalmente se salvó del descenso, y ya fue a partir de la 92-93 donde se forma ese equipazo, y fue a partir de la 92-93 lo que conocemos hoy en día como el Super Depor primigenio, ya que ha habido 2 etapas de Super Depor. En la 92-93 se ficha a los 2 tótems del deportivismo, como son Mauro Silva y Bebeto, y a partir de esos 2 cracks se construye el equipo alrededor. Se construye un equipo muy sólido, un equipo con 5 defensas, con Liaño en la portería, que era un portero muy sólido, bastante sobrio. A pesar de su baja estatura, salía bastante bien por alto, con 2 laterales de gran recorrido, como son López Ricarte, como son Nando en la otra banda, con los 3 centrales, donde destacaba la figura de Jukic, porque era un imponente central que además sabía sacar muy bien la pelota desde la defensa, pero tenía además los apoyos de Boro y Rivera. Un centro del campo formado por Mauro Silva, por Aldana, por Fran por la izquierda, que fue jugador revelación de la temporada 92-93, y arriba pues estaban Claudio Barragán, que le servía de apoyo para que Bebeto marcase todos los goles que quiso. Recordad que Bebeto en la 92-93 fue Pichichi de Primera División con 27 goles, y el Zamora de esa temporada fue Liaño junto con Cañizares, y a la temporada siguiente, a 93-94, también lo fue Liaño, y diría que con la media más baja registrada a día de hoy por un portero en la Liga Española, que fueron 17 goles, y creo que el promedio, estoy hablando otra vez de cabeza, es de 0,47 goles por partido. Era un equipo que no creía mucho en las rotaciones, ya que tenía un técnico que sus años de jugador y sus primeros años como entrenador no existían ni tan siquiera sustituciones. Hay una anécdota que recuerda mucho cómo es el carácter de Arsenio Iglesias, y es que tras el Mundial de México 70 en el fútbol español se implementaron las sustituciones, eran 2 por partido, y Arsenio Iglesias le dijo a su segundo entrenador, entonces creo que estaba entrenando en el Hércules, de que con el tema de las sustituciones les habían jodido, que con 11 jugadores en el campo era mucho más sencillo. Pues con el plan de este Deportivo era ser fuerte atrás, recibía muy pocos goles, y arriba pues tenía a Bebeto. Y estamos hablando de un Deportivo que venía de las catacumbas. En la 92-93 queda tercero, detrás de Barça y Madrid, y en la 93-94 fue campeón hasta el minuto 88 de la jornada 38. Todos nos acordamos del penalti fallado por Jukic. Fue un golpe de mala suerte, pero ahí se destruyeron, hubo muchísimas lágrimas, se pensó que nunca más se podría volver a acariciar el título con las manos como lo había logrado el Deportivo. En La Coruña ese día, 14 de mayo del 94, hubo muchísimas lágrimas, pero ninguna por parte del Valencia, porque los jugadores del Valencia no se jugaban nada y iban primadísimos por el Barça. Si no perdían el partido, se llevaría cada jugador 10 millones de pesetas. Pero
el más beneficiado sin duda fue el portero. González tenía una prima especial del Barça, si no le metían ningún gol, recibiría 20 millones de pesetas por no recibir ningún gol durante esos 90 minutos. Por lo tanto, doblaba lo que era su ficha anual en el Valencia. Paró el penalti y ese fue su último partido con el Valencia. Recordad también que González no era el portero titular, era Sempere, pero ya hemos dicho que el Valencia no se jugaba nada. A la temporada siguiente González se fue al Valladolid y en la 94-95 el Valladolid bajó, pero luego le readmitieron con lo de la Liga de 22. Y fue el portero más goleado de la división. Y a la temporada siguiente, a 95-96, González fue a parar al Marbella. El Marbella era un equipo que por entonces estaba en Segunda División A, sobre todo insuflado por todo el dinero tan limpio que se hizo en Marbella en esas décadas, que luego hemos sabido un poquito de todo el filón. Y también el Marbella descendió a Segunda B y González volvió a ser el portero más goleado de esa categoría. Por fin el Deportivo pudo lograr su tan ansiada y seguramente merecida liga 6 años después, en la 99-2000, con, yo diría que el puntaje más bajo desde que se instauró los 3 puntos en la Liga Española. Ganó la Liga 99-2000 el Depor con 69 puntos. Pero en el programa de hoy nos vamos a dedicar a la temporada 94-95 del Deportivo. La 94-95 es una temporada dura porque Bebeto quiere dejar el Depor, porque viene la depresión post-triunfo, pero sin triunfo, y Lendoiro y Arsenio Iglesias se van como el perro y el gato. Estamos hablando de una época donde los presidentes tienen muchísimo peso. Ahora quien mandan son los jugadores, pero acordémonos que estamos en una época donde el Barça tenía a Núñez, el Madrid tenía a Mendoza, Atlético tenía a Gil, el Betis a Lopera, pero Lopera crecidísimo y amado por los béticos. Sevilla tenía a Cuervas. En esa misma temporada de la que vamos a hablar ahora, en una comida antes del derbi Sevilla-Betis, que diría que ganó el Betis 0-1. Lopera y Cuervas se dicen de todo, uno ladrón y el otro le llama borracho a Cuervas. Por lo tanto, estamos en una época donde el presidente mandaba mucho y Lendoiro siempre ha sido un gran cacique en Coruña. También estamos hablando de que el Deportivo solo incorpora 3 jugadores a la base del año anterior. 3 jugadores que son Julio Salinas del Barça, que se le da la baja tras la final de Atenas. También ficharon a Villarroya del Madrid, un descarte del Madrid que era un jugador muy, muy técnico, además de que luchaba muchísimo. Podía jugar por ambas bandas, y se trajo para 4 meses a Kostadinov, que salió horroroso. Kostadinov venía de hacer un gran mundial de Estados Unidos con la selección de Bulgaria, junto con Stoichkov, Lechkov, Balakov, pero luego Kostadinov siempre, y es mi opinión, prometía muchísimo más de lo que finalmente dio. El Deportivo además jugó ese año el trofeo Teresa Herrera en Riazor, un trofeo que antes ganarlo, hasta que empezaba la liga, la afición del que lo ganaba se ilusionaba por ganar ese trofeo. Actualmente, como las pretemporadas son más importantes hacerlas en Estados Unidos o China o Taiwán, los trofeos de verano que tanta reputación tenía para los clubes, la ciudad incluso, se han llevado totalmente al olvido. Pues el Teresa Herrera era uno de esos torneos, potentísimo siempre, iban 4 equipos, semifinales, y al día siguiente se jugaba la final. Diría que las semifinales se jugaban en 2 días diferentes y la final al día siguiente de la segunda semifinal. Todo se resumía en 3 días. Por esos tiempos, el año anterior, se puso de moda también los torneos triangulares que jugaban los equipos 45 minutos cada uno contra ellos, y si había empate al final de esos 45 minutos se iba a penaltis. Había pues el trofeo de Tenerife, estaba incluso el trofeo Antena 3. Se hizo, que siempre iba invitado el Atlético Madrid. Los otros 2 eran comodines, pero el Atlético iba siempre. Pues esos torneos te dilapidabas todo el torneo en
en 2 horas, y eran torneos bonitos, eran torneos con ilusión. Ahora juegan contra selección sur de Guangzhou y dices, vale, qué bien. Pues el Depor ese año, en el 94, jugó el Teresa Herrera e iban invitados el Porto, también iba invitado la Sampdoria que había ganado la Liga en el 91 y la Champions quedó finalista en el 92, una Sampdoria muy, muy buena. Y también el Real Madrid, un Real Madrid nuevo, con entrenador nuevo después de la debacle de la temporada anterior. Se fichó a Valdano, un entrenador que sobre todo esa temporada el Real Madrid hizo un juego precioso, perfecto en muchísimos partidos de la temporada. Se fichó, además el Madrid fichó a Redondo, que vino con Valdano de la mano, uno de los mejores centrocampistas de esa década. Se fichó también a Quique Sánchez Flores, que venía del Valencia, a Mavisca, que venía del Valladolid y simplemente fue la revelación de la temporada. Luego las otras, vivió un poquito del recuerdo de esa temporada. Pero esa temporada la sociedad que formaron Amavisca y Zamorano fue única. Se fichó a Canizares, que venía como futuro sucesor de Bullo, y realmente nunca pudo ser así, porque se trajo 2 años después a Ilner. Y sobre todo el fichaje estrella de la temporada, diría el fichaje estrella de toda la liga, la fuga de Michael Laudrup del Barcelona al Madrid. Entonces, con esos miembros se presentaba el Madrid también. Y en las semifinales el Depor ganó 2-1 al Oporto, mientras el Madrid se deshacía de la Sampdoria también por idéntico resultado. Y la final la ganó el Madrid por 0-1 con gol de Zamorano. También jugó el trofeo Acuña, que perdió contra el Sevilla. Jugó también el Isla de Tenerife, que era un triangular, como decíamos antes, entre el Tenerife, el Deportivo y el Ajax, que ese año fue campeón de Europa. Y finalmente se presentó en Liga con una serie de resultados muy buenos. Ese fue el último año que se jugaban las victorias a 2 puntos y el empate a 1. Incluso había negativos y positivos. Esa fue la última temporada donde se jugó con dorsales variables. Los titulares iban del 1 al 11 y los reservas del 12 al 16. Tampoco estaba el número en las camisetas y quizá fue el último año donde lo que ponía en la parte de delante valía más que lo que ponía en la parte de atrás. Y el Deportivo en las 5 primeras jornadas consiguió 9 puntos, o sea, 9 de 10, fantástico. Pensad también que Mauro Silva se rompió en la pretemporada y estuvo 3 o 4 meses sin poder jugar, pero esa liga se la acabaría llevando el Madrid, un Madrid muy superior, un Madrid que jugaba muy bien jugaba ese Madrid, un Madrid que le devolvió la mano que el Barça le había infligido 364 días antes, y realmente fue una liga totalmente merecida del Madrid que acabó ganando en la jornada 36 contra el Depor 2-1. Entonces a partir de ella se proclamó campeón de liga. Y las 2 últimas jornadas fueron pues para que debutase Rivera, que sigue siendo a día de hoy el jugador más joven en debutar, si no ha superado Odegaard, en debutar con el Madrid en Liga. Y fue una temporada donde vimos debutar a Raúl. Recuerdo que yo tengo unas labores de gran gurú del fútbol, ya que en su debut contra el Zaragoza yo vi el resumen del día siguiente. El Madrid había perdido 3-2 y en una jugada que Raúl se regatea, diría que era Cedrún, no Juanmi, diría que era Cedrún, se lo regatea y con la portería vacía la envía alta. Entonces mis risas de ese momento fueron mis llantos de muchos años después, porque Raúl ha sido un delantero que ha metido 323 goles, diría, con el Madrid. O sea, impresionante. Ese Pichichi se lo llevó Zamorano y el Zamora de la Liga se lo llevó Pedro Jaro. Pedro Jaro, suplente de Bullo muchos años en el Madrid, se fue al Betis y la primera temporada del Betis en primera fue impresionante también. Quedaron terceros y se sentaron las bases de lo que fue un gran Betis durante 4 o 5 años, un buen lustro del Betis.
Pues como comentábamos, nos vamos a centrar en el Depor y sobre todo su conquista de la Copa del Rey. Una Copa del Rey que tiene muchísimo de especial porque es la Copa del Rey más larga de la historia. Si no la superó, diría que en el año 28 el Barça jugó 3 partidos para ganar la Copa contra la Real Sociedad en Santander. Y si no es esa, es la que vamos a narrar a continuación. Una Copa del Rey para el Deportivo que tenía muchísimo de vitalizante. Además era el último partido, en teoría como entrenador, pero luego 9 meses después se vio que no fue así, ya que entrenó desde febrero hasta mayo al peor Madrid que he visto yo en mi vida. Y era el último partido de Arsenio Iglesias, porque el Endoiro además tuvo la desfachatez, según mi opinión, de contratar a Toshak y Toshak mostrándose en la grada de Riazor domingo tras domingo. Entonces, pensar en todo lo que tuvo que soportar Arsenio y luego Toshak hizo lo que hizo. Pues esa Copa el Depor la empezó en octavos, ya que los equipos que jugaban en Europa empezaban la Copa en octavos, y el Deportivo había jugado la UEFA. La UEFA para mí ahora está totalmente denostada, pero para mí era un torneo increíblemente fuerte, ya que mientras a la Copa de Europa iba el campeón de cada liga, a la UEFA iba el segundo, tercero, cuarto y quinto, pongamos por ejemplo, siempre que de esos no estuviera el ganador de Copa del año anterior. Pongamos un ejemplo, este año a la Copa de Europa hubiese ido la Juventus, y a la UEFA hubiese ido pues el Milan, la Lazio, la Roma, la Fiore, y estamos hablando del fútbol italiano de los 90. Entonces te podías cruzar con ellos, y en Copa Europa, igual que te podías cruzar pues con la Juventus, te podías cruzar pues con el campeón de Luxemburgo. Entonces el Depor jugó la Copa de la UEFA y en primera ronda le tocó el Rosenborg noruego. Allí perdió 1-0 y en Riazor, después de una prórroga, logró remontar y ganó 4-1. En segunda ronda le tocó el Tirol Innsbruck. Allí perdió 2-0 y en Riazor volvió a remontar, una noche bastante recordada por los deportivistas, donde ganaron 4-0 con 2 goles de Claudio Barragán, uno de Donato y otro de Manjarín. Y en la tercera ronda, en octavos de final, al Deportivo le tocó en suerte el Borussia Dortmund. Un Borussia Dortmund potentísimo, con estrellas contrastadas como Sammer, Chapuisat y entrenado por Hitchfield. En la ida ganó el Deportivo 1-0 y en la vuelta, la primera vez que veían la nieve, gente como Bebeto Mauro Silva, el Deportivo perdió 3-1 en la prórroga, quedando así eliminado. Entonces nos centramos en la Copa, y en la Copa en primera ronda le toca al Lleida. Un Lleida que la temporada anterior había bajado a segunda división, un Lleida donde esa temporada jugaría la promoción de ascenso contra el Sporting de Gijón, y estuvieron a un tris de ganar la eliminatoria, y un Lleida que en el partido de ida jugado en el Canda Sports falló un penalti parado por Liaño, un portero del que ya hemos hablado antes. Ganó el Depor 0-3, goles de Claudio Donato y Bebeto. Y en la vuelta juega en Riazor, una vuelta donde, según las crónicas que he mirado para hacer el programa, había unos 10.000 espectadores y se consiguieron, lo tengo apuntado aquí, y donde se lograron tan solo 5,4 millones de taquilla, porque se hizo pagar a los socios, y el socio, además de que se le hacía pagar, era una eliminatoria que estaba totalmente resuelta, y el Depor había perdido la jornada anterior contra el Sporting, cosa que le facilitaba muchísimo el título al Madrid. Entonces había un poco de desilusión en el ambiente, y el Depor ganó 4-1 la vuelta con hat-trick de Julio Salinas, que si podéis ver los goles por YouTube veréis que a vosotros os dicen un gol de Salinas, pues los 3 son así, los 3 son justamente así, como un típico gol de Salinas. Y el cuarto del Depor lo metió Jukic. El gol del Lleida, el del honor, que era el 1-1 en ese momento, pero el 4-1 en la eliminatoria, lo metía Michel Pineda. Entonces, en cuartos de final, el Deportivo le tocó el Athletic de Bilbao. Un Athletic de Bilbao que no pasaba por un buen momento. Había apostado la temporada con Javo Irureta,
pero no le salió bien. Un Athletic de Bilbao donde además era la temporada post-Heinkes y la temporada pre-Echevarría. Esta fue la última temporada del Athletic de Bilbao sin Echevarría, aparte de las presentes. Y en la ida, el Depor jugó uno de los mejores partidos de toda la temporada. Ganó 3-0, muy cómodamente, con el primero de Bebeto, el segundo de Nonato y el tercero de Manjarín. Y en la vuelta, el Athletic estrenaba entrenador en ese momento, a Morortu, que fue el parche que duró hasta el final de la temporada, y empataron a 0. Lo único reseñable del partido es la autoexpulsión al borde del descanso de Bebeto por una jugada tontísima, tal y como un delantero se puede expulsar antes del descanso. Entonces llegábamos ya a semifinales. Recordad también que ya en semifinales empezaba a vislumbrar un buen camino para el Deportivo, ya que era una copa anteriormente, como los dos grandes no estaban tan plagados de estrellas. También fue a la penúltima temporada antes de la ley Bosman, por lo tanto tan solo podían jugar 3 extranjeros al mismo tiempo en el equipo. Tanto el Barça como el Madrid habían caído en octavos de final. El Barça le eliminó el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid horrendo. Eliminó al Barça 1-4 en el Camp Nou con exhibición del Tren Valencia. Tren Valencia, recordemos que allá por febrero Gil hizo unas declaraciones donde decía que voy a matar al negro, ese hijo de puta, refiriéndose a él. O sea, ya nos podemos imaginar todos cómo era el Atlético de Madrid en ese momento. El Valencia había eliminado al Real Madrid. En semifinales quedaban, además de Valencia y Deportivo, quedaban Albacete, que esa temporada jugaría la promoción de descenso contra el Salamanca, del que hablaremos más tarde. También estaba el Sporting de Gijón, que jugó la promoción de descenso contra el Lleida, de la que hemos hablado antes. En semifinales al Depor le tocó el Sporting de Gijón y ganó en el Molinón 0-2 con goles de Manjarín y Salinas, dos jugadores que históricamente han estado vinculados al Sporting de Gijón. Y el partido de vuelta se lo tomó con muchísimo relax el Depor. Además el Madrid ya había ganado la Liga, entonces el Depor perdió 0-1 contra el Sporting, con gol de Lediakov, pero en ningún momento acabó pidiendo la hora. Fue un partido donde el Sporting marcó el 0-1 y ni se lo esperaban y se tiraron para atrás, en vez de ir a por el 0-2. Y el Valencia se deshacía del Albacete. Quedaban 1-1 en Mestalla. Diría que esa fue la primera temporada que se le volvió a denominar al campo Mestalla, porque hasta entonces, durante una época, había sido el Lluís Casanova. Y en la vuelta, en el Carlos Belmonte, ganó el Valencia 1-2, con, diría, 2 goles de Pénez. Y en la final se encontraban Depor y Valencia. Si nos adentramos un poquito en el Valencia, en agosto era un equipo que podía luchar por tocar los cojones arriba y finalmente acabó 10º o 11º. Un Valencia donde ganó las elecciones, ganó las elecciones o se hizo con el club, me imagino que se hizo con el club, Paco Roig, un hombre al que le confiarías todo tu dinero sabiendo que te lo va a devolver al día siguiente. Estoy hablando muy irónicamente. Y además fichó a gente como Romero, Pollatos, Salenko que venía de ser el Pichichi del Mundial junto con Stoichkov. Sé que Pichichi es la Liga Española, pero el máximo goleador del Mundial de Estados Unidos junto con Stoichkov, simplemente porque Salenko, en un partido donde Rusia ganó a Camerún 6-1 y ninguno de ellos se jugaba nada, Salenko metió 5 goles. Por eso fue máximo goleador junto con Stoichkov, que llegó hasta semifinales. Pero Salenko era un delantero que en el Logroñés había hecho muy bien su trabajo. Un Logroñés donde siempre sabías que se salvaría en la jornada 38, en el minuto 82, pero se acabaría salvando. También se trajeron a Otero, que jugaba muy bien en ese Celta, incluso fue al Mundial de Estados Unidos con España, a Engonga. En esos momentos era una joven promesa, pero tampoco se tenía muy en cuenta. Se tenía más en cuenta por ser un español negro que por su juego. A Juan Carlos Izubi del Barça, que iban a hacer su retiro dorado. Y la estrella Maciño. Maciño era titular en ese Brasil de Estados Unidos y era un jugador muchísimo más bueno que sus hijos. Y sobre todo el fichaje estrella venía en el banquillo. Venía Parreira, que ya se sabe, después de un mundial
todo lo que ha salido bueno de ese mundial, sobre todo antes, donde no había las comunicaciones que hay hoy en día, donde puedes seguir la vida de un jugador de la segunda división chilena al momento. Antes, si a un equipo le tocaba a otro en Europa, iba un ojeador 3 días antes a ver cómo jugaban, porque no sabían ni quién era. Por lo tanto, el mundo no estaba globalizado. Esa temporada, la 94-95, el Betis fichó a Trifon Ivanov de la selección búlgaro, y este jugador se pasó 6 horas en el aeropuerto de Barajas esperando un vuelo que le llevase a la ciudad de Betis. Pues nos vamos a la final de Copa, que se jugaba el 24 de junio en el Bernabéu, aunque en principio se iba a jugar en el Calderón, pero finalmente se jugó en el feudo madridista. Como es debido, me ha comentado mi compañera de programa y mi compañera de vida que estoy como en las radios antiguas, estoy fumándome un cigarro, y el micrófono que estoy usando es también bastante vintage, como lo dirían los modernitos. Así que todo recuerda nostalgia. Como decíamos, el Depor se presentó en esa final y los 11 jugadores que jugaron fueron Liaño, López Recarte, Rivera, Jukic, Boro y Nando en defensa. En el centro campo con Fran, Donato, Aldana y Manjarín, y alante Bebeto. Y el Valencia, que estaba entrenado por Paco Rielo, ya que hemos dicho que Parreira fue un fracaso estrepitoso en el Valencia y en todo lo que haya tocado después, y lo sustituyó Paco Rielo. Valencia se presentaba con Zubizarreta en la portería, Giné, Camarasa, Juan Carlos y Mendieta en defensa. Sí, Mendieta empezó jugando de lateral derecho. Fer, Maciño, Fernando, Pollatos en el centro del campo, y arriba una delantera increíble. Tenía Mijatovic y Penev. Y empezó el partido. El Depor tuvo mejores ocasiones de gol y, como veréis, el Depor tenía el peso del partido, tenía mejor equipo también. Nombre por nombre no sabría decirte, quizá lo tenía el Valencia, pero en el Deportivo estaban mejor engrasados. Un Bernabéu lleno, pensad que fueron 32.000 deportivistas, por lo tanto entraron más en el Bernabéu de deportivistas que en Riazor, ya que Riazor aún contaba con la pista de atletismo entera y tal, y fueron 35.000 valencianistas, por lo tanto un ambiente muy alegre, un ambiente veraniego, totalmente veraniego. Pensad que España estaba sufriendo una sequía y ciudades como Sevilla por las noches tenían restricciones de agua. Estamos hablando de 1995. Además, 24 de junio, para la gente de Valencia, que es gente que les encanta el fuego, es una noche del 23 mágica, así que me imagino que enlazarían ya el fin de semana tormentoso. Se adelantó el Depor en la primera mitad, antes del descanso, en el 36, con gol de Manjarín. Entonces ocurrió lo inesperado. La gente pensaba que podía ganar el Depor, que podía ganar el Valencia, pero lo que no pensaban es que empezara a llover. Y lo peor aún es que no es que lloviera. Diluvió, cayó granizo, 24 de junio, Madrid, que no estamos hablando de una ciudad de Siberia. 24 de junio en Madrid, y estaba cayendo granizo. Mijatovic metió un gol de falta, un golazo, cuando ya el partido estaba totalmente impracticable, no se podía seguir jugando, la pelota no rodaba. Es una posición
Entonces el árbitro en el minuto 79 decretó la suspensión del partido. Camarasa, el granizo, lo que está cayendo en estos momentos. García Aranda, se ve ahí, yo creo que va a indicar que se retire. Efectivamente, para el partido García Aranda en el minuto 34. En el minuto 34 García Aranda indica que hay que meterse dentro de los vestuarios porque el granizo impresionante y además de sociedad. Como la previsión en España siempre ha sido como ha sido, se dijo que se podía hacer. Se reunieron gente pensante como Roch, se reunió gente pensante como Lendoiro y luego se reunieron también pues Villar y el Rey. Y se decretó que lo mejor para los aficionados, porque si no iban a dormir al raso, no es que se jugaran los 11 minutos que quedaran al día siguiente, sino que se jugaran 3 días después, o sea, un martes, a las 8:30. Me imagino que a los seguidores del Depor dicen, bueno, me he hecho 2.000 kilómetros de más, pero al fin y al cabo el Depor ha salido campeón de Copa. Pero para los del Valencia les haría muchísima gracia volverse el domingo para Valencia y el martes otra vez para jugar 11 minutos. Y se jugaron a las 8:30 porque no podía coincidir con el partido que se jugaba en la promoción de descenso entre el Albacete y el Salamanca, el partido de vuelta, donde el Albacete venía con un 0-2 de ventaja y se llegó a la prórroga y el Salamanca acabó ganando 0-5. Por lo tanto enviaba al Albacete a segunda división momentáneamente, porque las estafas, las corrupciones, papeles de Panamá, historias diversas no son actuales. Este es un puto país de chorizos donde siempre se ha hecho lo que más daba la gana. Y a día 30 de junio tan solo 18 equipos habían presentado las cuentas. Por lo tanto, tanto el Celta como el Sevilla quedaban automáticamente expulsados y mandados directamente a Segunda División B, por no tener las cuentas cuadradas ni tan siquiera los papeles, las cuentas. Entonces salieron las aficiones a la calle, que a mí me gusta el fútbol, pero hay cosas más importantes. Y salió muchísima gente, tanto en Vigo como en Sevilla, y la Federación Española de Fútbol tomó una medida que fue ejemplar. Liga de 22. Es algo que se sigue arrastrando en Segunda División a día de hoy. Se jugó a las 8:30, fueron 11 minutos, donde y en el primer minuto de reanudación, Manjarín cuelga un balón al área, Juan Carlos y Zubi cantan totalmente. Recordemos que en el primer gol del Depor ya había cantado Giné y marca el 2-1, Alfredo Santaelena. Ahora sí. Hacia adelante, ahí está Manjarín, el cambiado hacia Alfredo, ¡gol de Alfredo! Ha marcado Alfredo apenas 1 minuto 56 segundos cuando Alfredo ha marcado este gol para el Deportivo. Apenas reanudado 58 segundos y Alfredo ha marcado para el Deportivo el 2-1. Alfredo, que era la segunda final de Copa donde marcaba y daba un título a su equipo. Estamos hablando de esta, del Depor, y en el 91 se odió al Atlético cuando marcó en la prórroga ante el Mallorca. Finalmente el Depor se pudo despegar de todas sus megas y pudo ganar por fin su primer gran título, la Copa del Rey. Luego ya vendría la Supercopa del 95 contra el Madrid, la Liga del 2000, la Copa del Rey del 2002 y la Supercopa de España del 2002 también. Pero siempre se recordará para los deportivistas, entre los que no me incluyo, ese primer gran título, tanto por el dramatismo, por el camino, una liga fallada en el último minuto, una final donde eres superior pero se tiene que jugar 3 días después por ser el primero, por ser la gran despedida de ese Super D, porque no tenía nada que ver, excepto 2 o 3 nombres,
con el Depor, que luego fue más grande aún, y fue una final que puso un broche de oro a ese primer lustro de los 90 en la historia del Depor. Bueno, pues durante este rato hemos estado hablando de la Copa del Rey cosechada por el Deportivo en el año 95, pero el programa no se acaba aquí. Tenemos pensadas varias secciones donde ya os irá informando mi compañero sobre esas secciones, y también me gustaría que comentarais en los diversos canales, en las redes que hemos abierto. Por ejemplo, tenemos en Facebook, tenéis que buscar Golstalgia, en Twitter está @Golstalgia, y por correo electrónico sería golstalgia@hotmail.com. Como veréis, todo es muy variado y lo hemos puesto muy difícil. Nos gustaría que comentarais sobre qué os ha parecido el programa, si os gustan, nuevas sugerencias. Entonces, antes de dejar el programa en manos de mi compañera, me gustaría agradeceros y esperar que os guste. Nos vemos la semana que viene. Hola a todos, yo soy la compañera de nuestro querido narrador de historias de fútbol, y como bien ha comentado, vamos a hacer un par de secciones un poquito más así como de patio de recreo. Ella nos ha dado la lección de fútbol y nosotros vamos a hacer ahora pues un par de secciones entretenidas. Como estamos un poco, este es el capítulo piloto que le llaman, pues vamos a ir probando a ver qué secciones os gustan más. Estamos a ver si la Fox nos la compra. Sí, se lo hemos mandado a la Fox, a la BBC, está ahí por ahí enredando y tenemos varias ofertas. No, hombre. En estas secciones entonces vamos a hacer otras cosas, y en este primer capítulo vamos a hacer dos mini secciones. Una va a ser un mini concurso de descubrir al jugador misterioso a través de 5 pistas que os voy a decir a continuación. Y en la segunda sección, que le hemos puesto de nombre La Meronena, hablaremos de los programas que más nos han llamado la atención cuando hemos visto el diario del día del que hemos estado hablando en la primera parte del programa, en la que ha estado hablando mi compañero. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas, con el concurso del jugador misterioso. En realidad no hay ningún premio, salvo el reconocimiento de aquí nosotros dos. Y un fuerte aplauso. Pero más allá de eso va a ser un poco pues para ver que si nuestros seguidores aciertan pues las pistas que les damos, para que haya interactividad entre nosotros y los que estáis escuchando el programa. Se nos ha ocurrido también que haremos una especie de clasificación que iremos actualizando cada semana a través de las redes sociales, como una especie de clasificación de la liga, en la cual pues el primero que acierte la pregunta cada semana pues se llevará 5 puntos, el segundo 3 puntos y el tercero se llevará 1 punto, y se irán acumulando semana tras semana, pues como es la liga, pero en este caso los goles no dan puntos, sino la sabiduría. Y recuerda que te puedes llevar un gran aplauso. Y el aplauso está muy bien. Así que vamos a comenzar con las pistas. Pista 1. Es europeo. Ojo. Estamos concretando mucho, me parece. Pista número 2. Ha jugado en 4 equipos campeones de Europa. Bueno, ya ahí podemos ir acortando, aunque hay bastantes equipos que han ganado la Copa de Europa al menos una vez. Vamos a por la pista tercera. Después de ser futbolista, ha sido entrenador. Como la mayoría. Como la inmensa mayoría. Alguna habrá que no, que se habrá metido en una cueva. Sí, también lo sabrá. Pista número 4.
No ganó nada a nivel de selección y además se perdió la cita más importante con su país. Oh, qué pena. La mayoría de futbolistas no han ganado ningún título con ¿Ah, no? su selección. No, muy claro. Eurocopa cada 4 años, Mundial cada 4. Ya, pero ahí es donde un hombre se la juega. Debería dar todo. Como Brummel. Como Brummel. Y por último tenemos la última pista, que es la siguiente. Su último partido en activo como jugador fue en un mundial contra la selección de Brasil. Na, 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 na. Así que esperamos vuestras respuestas. Hemos contratado a 25 personas para que estén administrando las cuentas, Claro. porque sabemos que va a haber una aluvión de respuestas. Sí. Así que nos podéis escribir a las siguientes redes sociales. En Facebook nos podéis buscar por Gostalgia, en Twitter @Gostalgia, y luego si queréis que sea un poco más privada la respuesta, pues nos podéis escribir al correo gostalgia@hotmail.com. Y ahora vamos a la meronera. Good show. El juego de la mentira. Cuéntame, eres quien más sabe de televisión del mundo y no recuerdas ni el calor del sol. Pasas los segundos con tu cerebro en formol, insano, huérfano de educación, porque solo tuviste un gran hermano y fue tu perdición. No te apellidas Serrano, tampoco Soprano, ya te gustaría revivir aquel azul verano con gusto, pero eres el rival más débil y si el mando te controla tú pagas el precio justo. Más que un susto ver que el zapping es tu hobby ante el estrés. Tus neuronas embrujadas solo cuentan 1, 2, 3. Responde otra vez al mismo cuestionario diario. Multiplica 50 por 15 y serás millonario. Tanto Pues como hemos dicho antes, bienvenidos a la hemeronera. Vamos a meternos en el mundo deportivo, que tiene una hemeroteca en la que viene el periódico del día del partido, en este caso el 27 de junio de 1995. Hay que agradecer al mundo deportivo que tiene todos sus periódicos digitalizados desde su primer número, el 6 de febrero de 1906. Sí, porque gracias a lo que han hecho ellos, nosotros podemos mirar qué es lo que estuvieron haciendo en la tele justo ese día. Algo muy útil, como veréis. Sí, pero bueno, es un poco pues, también recordar cómo era la tele de antes. Entonces, con esta sección, pues o podemos recuperar la nostalgia o matarla y enterrarla de una vez, viendo que la tele siempre ha sido mala. Bueno, vamos a comenzar por Televisión Española, La 1. la 1 de toda la vida. Y bueno, así a reseñar, sale por la mañana, para los niños, La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Bueno, Qué pasada, qué guay. era una serie donde todos los animales tenían vida, excepto los caballos que seguían siendo caballos. Luego también Eras una vez la vida. Esta serie ya no las echa, Ya. porque estaba muy bien. Luego, bueno, Carlos Arguiñano estaba en la 1, Fichando. fichando, ahora está en Telecinco. Blossom, la serie Blossom. La 1 siempre ha tenido Culebrones. Remesa de la tarde, teníamos agujetas de color de rosa. Luego, Madre mía. todo el mundo recuerda la canción, que no la vamos a poner Agujetas de color ahí. de rosa. Pero la serie era una puta mierda. Y luego encima después, a las 6 de la tarde, tenías Curro Jiménez. Ole. O sea, tenías la tarde montada ahí. Lo Y nuestro. los rompecorazones. No, esa serie... Y luego, como no, a las 8:30 empezó el partido que acaba de narrar mi compañero de podcast. Y de ¿Y después? viaje y de vida y de todo. Y después del partido, porque En duró el 11 prime minutos. time teníamos Arma Letal 2 con Mel Gibson. Bueno, era una peli bastante actual en ese momento.
Y luego en el Late Night, que el Late Night comenzaba a las 11 menos cuarto, Como ahora. como ahora igual, teníamos Villa Arriba y Villa Abajo. O sea, una serie patrocinada por Fairy. Chiste fácil, donde los haya. Ahí está, esa soy yo. A ver, ¿qué echaban en la 2? En la 2, bueno, pues tenemos Cifras y Letras. Oh, ¿con ¿Algo? Nuria Roca? No lo pone. Digo, con Elisenda Roca, ¿no? No lo pone. No lo pone. Lo sorprendente es que no echaban Saber y Ganar. No, aún no. Aún no había empezado. Empezó en el 97, creo. Bueno, luego tenemos Tendido Cero a las 4:30. Ah, Programa vale. de toros ahí. Lo siguen echando, creo que los fines de semana ahora. Oh, mira. Nuestra repulsión total hacia eso. ¿Qué echaban en el prime time en la 2? En A el ver. prime time echaban Lo que en tiempos se llevó. Oh, una peli actual en ese momento también. Creo que es de 43. Vale, pues vamos con TV3. TV3 porque estamos en Barcelona, somos de Barcelona. Y claro, y también vemos TV3. Y bueno, así a destacar, pues tenemos Silancértula en Divino. A la Ah, sí, 1:30. de Joan María Bax. Luego teníamos por la tarde Perry Mason. Qué fuerte. El Club Super 3 a las 6 menos 10. Sí, Y ahora cuando por la tarde echaban en el programa de dibujos niños. por las tardes. Ahora por las tardes. ¿Y qué en echaban en el Club dibujos. Super 3? Pues mira, teníamos Casper, Ah, Doug, Capitán Planeta y Cinturón Negra. Capita Planeta. No eran los mejores programas No, para no. la tarde, pero bueno. No era un buen momento que pasaba No. a Super 3. Lo que pasa es que, bueno, por las mañanas era cuando tenían ahí los programas Antes de ir al buenos. cole. Porque estaba que si Bola de Draxeta, Las Casas Fantasmas, Las Tres Basonas. Por la tarde pues quedaban ahí ¿Y los qué echaban por la secundarios. noche en TV3? Por la noche teníamos Estación Jazz. ¡Oh! La a las mejor 10 menos serie cuarto. catalana de todos los tiempos. Y luego teníamos a las 10:30 una película que se llamaba Flor de Cactus. No De la Ingrid conozco. Bergman. No la conozco. Bueno, ahora vamos a Antena 3. Que así a destacar, bueno, era toda la mañana dibujos y ¿De cosas qué hora a para qué hora? críos. Pues desde las 8 menos 20 hasta las 3. Claro, porque ya había empezado las vacaciones de verano. Exacto, es verdad. Justo Claro. era el primer martes de vacaciones de los Sí, críos. porque las vacaciones de verano ese año empezaron el 22. Sí, porque el 23, por lo menos en Cataluña, no creo que fuéramos al cole. El 22. El 22 sería el último día de eso que es un puto infierno y le llaman colegio. ¿Y qué hacían en Antena 3? Bueno, pues mira, tenías desde las 8 de la mañana hasta, Sí, las, hasta 3, las 3. tenías series como La abeja maya, El libro de las selvas, Sailor Moon, La tribu de los Brady, Punky Brewster. Ah, eso está guay. Ahora Punky Brewster no lo dejarían echar porque se creerían que Henry Warnimon es pederasta o algo. Salvados por la campana y cosas de casa, Steve Burken ahí. Sí. Madre mía. Qué tiempos ¿Y aquellos. no echaban al príncipe de Belén? No, vendría después, me imagino, cuando terminó cosas de casa. La habrían cambiado ya por primos lejanos. Claro. Puede ser. Y lo sorprendente es que a las 7 de la tarde echaban Los Simpson. Sí, antes lo echaban por la tarde. Y justo después Los Vigilantes de la Playa. Ahí con David Hasselhoff, Tocachita, corriendo Sí, por la playa. sí. Al pecho lobo ese. Era un lobo de más. Sí. En el prime time, Sí. que aquí empezaba a las 10 menos 25 Como Antena 3, ¿eh? en Antena 3, que ahora es cuando empieza El Hormiguero. Tenemos esto- una serie que se llama Por fin solos. No sé cuál es. Y una hora más tarde empieza Confesiones. En el ¡Oh, Late Night... confesiones! Con carnicero. Ah, pues yo no Con no Carlos lo conozco. Carnicero. Yo es que en el 94 era muy Sí. pequeñita. Bueno, ni que yo fuera un jubilado. No, tú no, pero ¿te acuerdas de más cosas? Sí. Y luego en el Late Night teníamos a Jesús Hermida. Bueno, eso ya era... Nadie lo veía. Nadie lo veía. Bueno, Telecinco. Vamos a ver cómo era Telecinco, Telecinco. en el año 95. Ese gran canal cultural. Ahí está.
Pues antes lo era, porque... Bueno, nunca lo ha sido. Tú no recuerdas las Mamachicho y Jesús Gil en el jacuzzi. Y eso que todavía no sabe lo que había en el late night. A ver. Bueno, por la mañana igual, un montón de series para críos. Oh. Bueno, había un matinal de cine, por aquí en medio, a las 11, que se llamaba El precio del fracaso. No sé qué es eso. Pero serían las pelis De que los echan en años Antena... 70, o sea, 25 años más tarde. Serían las pelis esas que echan en Antena 3 hoy en día, los sábados y domingos por la tarde. Puede ser. A las 2 de la tarde, Veredicto, con Ana Rosa Veredicto. Quintana. Madre mía. Madre mía. A mí me gustaba eso. Se va a retirar la jueza de liberar y en verdad se iba y había las cajas de Coca-Cola por ahí sin las cosas y se sentaba pues en una caja de fruta. Y atención, porque por las tardes en Telecinco echaban series. A ver, ¿qué Series para niños. Porque tenemos Tarzán, Tarzán. Robocop, MacGyver, MacGyver, Conan, Lupin. Lupin. Es un ladrón. Pues TV5 lo compró de Es un Canal ladrón Plus. de guante blanco. Sí. Luego había un avance de noticias. Sí, a las 8, ¿no? No, a las 7. Ah, Bueno, y luego ya un poco los concursos, por estar la ruleta de la fortuna La y su ruleta. media naranja. Que eso yo me hostia. acuerdo haber visto. Ay, Ya eso empezó era con la emocionante. caravana, ya luego enlazó con No, la caravana. luego de enlazó la con la moto. caravana. Ay. ¿Y en el late Jesús night qué hacían? Puente, ¿eh? Eso. No, en el late night, bueno, Digo, en el prime time. time primero teníamos karaoke, Karaoke. sí, el telecupón, El telecupón con Carmen Sevilla. ahí está, ahí la jovenita. Y luego a las 10 menos cuarto empezaban Los hijos del mal, una película. Nada. Así un poco pues como las del sábado por la tarde. ¿Qué echaban Está en- para echar la siesta. ¿Qué echaban en Canal 33? Pues nada, empezaba la retransmisión a las 8 menos cuarto. Sí. ¿Qué cosa más? Bueno, empezaba con Pueblos de Cataluña. Claro, es que antes había carta de ajuste y fin de emisión y no había nada en la tele. Sí. Tú te ponías a las 2 a ver la tele y no salía una bruja dándote consejos para suicidarte mejor o Ni no salía... teletienda vendiéndote ahí cremitas, reductoras. O gente o- vociferando hablando del Madrid. No salía todo eso. Había... En la 1 salían los Reyes de España y se cortaba y adiós. O sea, era la peor imagen para irte a la cama. Había muchos documentales. Sí. Pues está sí. el balcón, la Gran Muralla, el meu para, el meu país. Mira, a las 9:30 echan el partido de fútbol ese que... Ay, a las 9 echaban fútbol 96, que es lo que ahora sería el hat-trick total, y antes era el futbolín, sí. Y luego a las 9:30 empezaba fútbol. Transmisión del partido de fútbol que disputa Albacete y Salamanca. Sí. Correspondiente a la fase de ascenso a Primera División. Y en el Plus que echaban, porque el Plus antes había cosas que eran en abierto y cosas que los 8:30 te tenías que de la imaginar, noche. sobre todo los viernes por la noche. A las 8:30 echaban Garfield. A las 8:30 Garfield. Es importante. Los 40. Eso lo veía yo. Ah, los 40 a las 2, ¿no? Y el más deporte a las 2:30. Mira, a las 8 de la tarde, Padre Forzoso. Ah, sí, era bueno. Sí, Lo más plus. Eso yo también lo veía. Y el estreno de Canal Plus de ese día era Fuga Mortal. Yo no la conozco, pero tampoco soy cinéfilo. No, yo tampoco. Si queréis, si hay alguien que me escribe de Valencia y me dice, que yo escucho el programa, mi respuesta será, eres tú. Pues para ti voy a poner el Canal Now, lo que hacían en el prime time del Canal Now. Bueno, pues empezaba la retransmisión a las 9. Como no, claro, Canal no. Ah. No. Así a destacar, no sé, me podrá decir más él porque yo nací en tierras lejanas. No ¿Qué sé. es esto de a la 1 menos cuarto a la babala? No sé, yo... no. Valenciano que nos está escuchando que nos diga que era la babala. Luego estaba a las 3 Silencer tu l'endevino. Sí. También estaban en TV3. Sí. Y Dimarts también echaban el partido del Albacete Salamanca, como era Sí. de la Forta. Y a las 7 de la tarde echaban un previo final de la Copa del Rey. Hombre, normal jugaba el Valencia. Por eso. En Teledeporte no echaban tenis, que esa es la noticia. Echaban otros
deportes. Pero tenis no. Solo había un programa de 30 minutos que se llama Revista de Tenis. Y ya está. Bueno, No pues más. hasta aquí esta hora que puede haber sido divertida, puede haber sido monstruosa, o puedes haber dicho, este gilipollas ya no voy a escuchar más. Tú mismo. Nos vemos la semana que viene si sigues en la primera opción. Nosotros encantados de que sigáis ahí.